Buenos días, bienvenidos a la presentación de este estudio de desafíos de desarrollo ante la COVID-19 en México, panorama desde la perspectiva de la salud. Este es uno de los trabajos con los que el PNUD ha querido contribuir a la respuesta del gobierno mexicano ante la pandemia. El día de hoy contamos con la participación de los investigadores que han estado involucrados en la realización de este trabajo. Ellos son por parte del Instituto de Investigación en Salud y Demografía, la doctora Araceli Fernández, investigadora, el doctor Ricardo Vernon, socio consultor, y por parte del Centro de Investigación en Políticas, Población y Salud de la UNAM, el doctor Juan Pablo Gutiérrez, profesor e investigador. También participan quienes han liderado el estudio desde el PNUD: Anabel Sulmón, coordinadora del proyecto de iniciativas gerenciales, y Cintia Martínez, coordinadora del proyecto de implementación de la Agenda 2030 en el ámbito subnacional. Quienes deseen hacer preguntas a las presentaciones o a las exposiciones por parte de los investigadores pueden hacerlo en el chat que tienen aquí en Zoom. Cedo la palabra a Cintia para que presente un poco los objetivos y la estructura de este estudio. Gracias, Ale. Buenos días a todos y todas. Muchísimas gracias por conectarse para esta presentación. Como ustedes saben, el PNUD está trabajando en diferentes iniciativas para generar información, generar evidencia que permita la toma de decisiones a partir de la llegada de la COVID-19 a México. Y estamos en un contexto muy importante porque a partir de esta situación en particular, el resto de las políticas públicas tendrán que redirigirse para atender la pandemia y entonces fortalecer tanto la parte social, económica y en este caso en particular la de salud. Voy a compartir mi pantalla para la pequeña introducción que tenemos preparada. No sé si ya la están viendo, me parece que sí. Es una pequeña introducción de lo que es este estudio que desarrollamos desde el PNUD México con colaboración, como ya mencionaba Alejandra, de el Centro Investigación en Salud y Demografía, el INSAD, y por parte de la Facultad de Medicina que nos estuvo apoyando el doctor Juan Pablo Gutiérrez. Este estudio en particular es uno de dos de los estudios que desarrollamos para presentar cuáles sean los principales desafíos del desarrollo ante la COVID-19 en México. Y uno de estos estudios fue la perspectiva socioeconómica, que como ustedes seguramente ya sabrán, fue presentado anteriormente con colaboración de la Secretaría de Economía, y allí presentamos principalmente algunas recomendaciones muy puntuales en la parte social y económica a raíz de la presencia de la COVID-19 en México y todos los retos que implicó la llegada de la pandemia a México. Y otro de los estudios que desarrollamos, que justo son estudios complementarios que hablan entre sí, es este de panorama desde la perspectiva de la salud y que pues como tal el objetivo es informar sobre el estado de la pandemia. Se hizo en un contexto muy particular, en unas fechas muy específicas, en donde todavía había mucha incertidumbre, aún la hay, pero era mayor la incertidumbre sobre el comportamiento del virus en particular, y a partir de ello hablamos de la caracterización de la pandemia en el país, cuáles fueron las respuestas del gobierno, y aquí con la intención también de conocer cuál es la capacidad del gobierno mexicano para atender la pandemia en caso de que esto se vaya incrementando o que existan nuevas olas en la epidemia. La estructura de este documento como tal, que como ya les mencionaba, es uno en particular, ahí dice COVID-29, ese no existe, es COVID-19, pero algo que en particular es la caracterización del Estado frente a la pandemia y la caracterización
de la capacidad de respuesta del sector salud. Este estudio lo que nos da para reflexionar es cómo está el sistema de salud mexicano, si está preparado para un incremento importante en los casos de contagio, en los casos de defunciones, y cuáles serían las principales recomendaciones a partir de una simulación de escenarios que trabajamos en este documento. De nueva cuenta, este documento es parte de un estudio más grande en donde también analizamos la parte socioeconómica, pero la estructura como tal pues nos dio elementos justo para esta reflexión de cómo se pudiera complementar entre uno y otro. Entonces, sin más, yo me quedaría nada más en esta parte de la estructura y me gustaría justo ceder la palabra a Araceli Fernández y Ricardo Vernon de Investigación en Salud y Demografía, el INSAD, para que justamente nos cuenten un poco más de la caracterización de la enfermedad en México, de las características de justamente el sistema de salud mexicano y posteriormente hablaremos ya en el caso de Juan Pablo con los escenarios. Entonces, Araceli, Ricardo, si nos pueden apoyar, muchísimas gracias. Okay, muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla. Ok, solo para confirmar, ¿ya pueden todos ver mi pantalla? Sí. Ok. Bueno, pues entonces voy a empezar. Bueno, a nosotros nos tocó caracterizar la capacidad de respuesta del sistema público ante la pandemia de COVID-19. Nos pareció importante resaltar que este estudio se hizo en abril de este año y con datos de 2018, que son los que están públicamente disponibles. Y por lo tanto, los resultados no reflejan todavía aquellas adaptaciones que se hicieron desde entonces desde el principio de la pandemia. Entonces nosotros, para estudiar la capacidad de respuesta, utilizamos los últimos datos de la DGIS, que son para 2018, como mencioné anteriormente. Concretamente, utilizamos la base Sinergias, que contiene cifras de infraestructura y personal de salud. Para determinar el porcentaje de ocupación, incorporamos también los datos para aquellas unidades contenidas en la base de egresos hospitalarios, que son 861, todas de la Secretaría de Salud. Y los datos del IMSS los recibimos hacia el final de nuestro estudio, por lo que no se cambiaron los resultados en la publicación, porque inesperadamente la tasa de ocupación era muy similar y no cambiaba casi los promedios comparado con los de exclusivamente la Secretaría de Salud. Cabe señalar que también los datos disponibles no contaban con información que hubiera sido relevante. En particular, no contenían ni los datos del número de ventiladores existentes, ni del número de especialistas en cuidados intensivos, los llamados intensivistas, que son clave en la atención para los pacientes de COVID-19 en estado crítico. Nuestra estrategia general fue, utilizando las bases, que determinamos la capacidad de atención sumando las camas generales y de cuidados intensivos, así como las cifras de personal de salud, distinguiendo por el tamaño y grado de equipamiento de las unidades, según la base de Sinergias 2018. Los recursos que se habían anunciado como parte de la reconversión hasta el momento del estudio y los añadidos después de finalizar no están comprendidos. Esto es porque fuera de los informes parciales de las conferencias de prensa matutinas y vespertinas, no se habían publicado datos congruentes ni al detalle necesario para el análisis. Entonces, pasamos a los resultados de la infraestructura física primero y después hablaremos de los de recursos humanos.
hablando de la capacidad instalada, de donde se partía, podemos ver en esta gráfica que en el eje izquierdo se cuentan las camas en miles y en el eje derecho se cuenta la población en millones. Entonces, esto nos da una razón de 1 a 1000 habitantes que nos puede mostrar que solamente la Ciudad de México supera esa proporción y eso dice que, de acuerdo a las recomendaciones internacionales, el país tiene pues déficits o menos que lo recomendado de camas hospitalarias y eso era de donde parte el cuestionamiento si la capacidad de respuesta era suficiente. Entonces, ¿qué hizo el gobierno para empezar a adaptarse? Lo primero que hizo fue que a principios de abril emitió los lineamientos de reconversión hospitalaria. Estos lineamientos establecen que 3 etapas para la reconversión, donde los hospitales que pueden participar en la primera etapa deben de tener las instalaciones eléctricas y hidrosanitarias, una planta de emergencia funcionando, deben estar ubicados en zonas urbanas por densidad poblacional, no deben ser de especialidades excepto por el INER, no deben de contar con deben de contar con 4 o más camas en cuidados intensivos y tener todas las áreas sustantivas para la atención de pacientes COVID, que son urgencias, unidad de cuidados intensivos para adultos, hospitalización, farmacia, laboratorio e imagenología. Además, deben de contar con los recursos humanos para la atención directa de COVID-19, que son médicos generales, médicos especialistas, enfermeras generales, enfermeras especialistas, técnicos en radiología e imagen, técnicos en laboratorio e inhaloterapia, y deben ser hospitales que cuenten con todo ese equipo médico. Entonces, pasando a los primeros resultados del estudio, podemos ver las camas disponibles. En primer lugar, podemos ver que son 1,370 unidades en todo el sistema hospitalarias. Y en estas 1,370 se encuentran 88,353 camas. Seguramente ustedes habrán oído en algún momento que hay más de 89,000 camas en el sistema público mexicano, pero de estas, pues alrededor de 1,000 se encuentran en unidades que no son de hospitalización, por eso nos quedan este número. De esas 88,353, 3,811 son de cuidados intensivos. Y pasando a las recomendaciones de los lineamientos de reconversión hospitalaria, quedan nada más de esas 1,370 unidades, 170 nada más cumplen con todos los requisitos que acabo de mencionar en la diapositiva anterior. Entonces, en esta primera y segunda de líneas, tenemos las 170 unidades, cuentan con 27,306 camas y 1,828 son en unidades de cuidados intensivos desde el punto de partida. La segunda etapa de reconversión, pero tenemos que tomar en cuenta que todos estos números que acabo de mencionar son el total. Entonces, con este 71.4% de ocupación hospitalaria, hay muchas menos camas. Y dentro de los hospitales de 90 o más camas, que son los de mayor complejidad y en los que están los 170, solamente 80% están ocupadas. Entonces, solo queda para la atención de COVID, o quedaba, de acuerdo a los números de 2018, un 80%, un 20% aproximadamente de disponibilidad. En la segunda línea, en la segunda etapa de los lineamientos de reconversión hospitalaria,
solamente se añaden camas para cuidados críticos, es decir, en áreas reconvertibles para pacientes en estado muy grave, y que fueron 2.843, que están ya sea en áreas de emergencias, en áreas de cirugía ambulatoria, etcétera, donde se pueden instalar respiradores o ventiladores mecánicos. Finalmente, para la tercera etapa de reconversión hospitalaria, sí se encuentran más unidades, pero estas no están equipadas totalmente para la reconversión. Y dentro de esas es donde tenemos un cúmulo mayor de camas, que son 42.194, de las cuales 1.800 están en áreas, en unidades con al menos un área reconvertible, y en total se encuentran 4.061 camas. Finalmente, en la tercera etapa de reconversión, donde se añaden unidades que no cuentan con los requisitos de reconversión hospitalaria y generalmente tienen serias deficiencias en el equipamiento, ahí existen otras 18.853 camas adicionales, y ahí podemos ver cómo las faltas de equipamiento se reflejan en que solo 106 camas están en cuidados intensivos o reconvertibles. Para resumir, podemos hablar de nuevo de la capacidad disponible. Y como decíamos, de las 88.353 camas que se han mencionado repetidamente, en las unidades que cumplen con los requisitos de reconversión hospitalaria, solo se encuentran 17.542 camas hospitalarias y 3.444 en unidades de cuidados intensivos, en donde se podría atender a pacientes graves de COVID. Si bien, sumando las de las unidades no elegibles, tenemos hasta 23.000 camas generales y dentro de ellas 3.917 para cuidados críticos. Esta tabla nos muestra dónde están las 17.000 de las que hablábamos hace un momento en los hospitales de la primera, segunda y tercera etapa de reconversión hospitalaria, con lo que si añadimos las de las unidades no elegibles, se podría llegar, de acuerdo a los datos de la base Sinergias, a máximo 23.000 camas, 23.075, y solamente 3.917 de ellas tendrían capacidad para que se instalaran o ya los tienen, o se podrían instalar los ventiladores mecánicos y otro equipo para cuidados críticos. Entonces, hablando de los recursos humanos, tenemos una situación un poco diferente. Y para analizarla, estimamos la cantidad del personal de salud que se requiere para atender la demanda excedente, especialmente en cuidados críticos, y tomamos los promedios de personal médico y enfermería por cama, comparándolos con los médicos que laboran en las unidades de cada etapa de reconversión. Con ello, podemos ver, resumiendo, que el sistema en su conjunto, en las unidades hospitalarias, cuenta con 112.514 médicos, ya sea especialistas o generales, y tiene una razón de médico por cama bastante alta, que es 1.4. Obviamente aquí tenemos que tomar en cuenta que hay 3 turnos, entonces dentro de cada turno es menor la razón de médicos, pero digamos un médico por 2 camas sigue siendo una razón bastante alta en términos internacionales. En el caso de las enfermeras, que son 237.431 en todo el sistema, la razón de enfermera por cama es de 2.2
que también es bastante alta. Entonces, eso nos hablaría de que no hay un déficit tremendo para la infraestructura existente. Sin embargo, como empezamos diciendo en la presentación, la infraestructura existente es limitada comparada con la población. Entonces, no quiere decir que no falten médicos y enfermeras, sino que no faltan dadas las limitaciones de la infraestructura. Sin embargo, en las unidades de la primera etapa de reconversión, cabe mencionar que es donde menor es la razón de médicos por cama, y ahí sí faltarían 606 médicos para estar dentro del promedio y 1,343 personas enfermeras. En total, sin embargo, no hay un déficit significativo, pero sí en los intensivistas, porque en la conferencia de prensa que se trató este tema, dijeron que habían 1,000 intensivistas en todo el sistema. Y de acuerdo a nuestros cálculos, con el número de camas de cuidados intensivos que quedarían, se necesitarían, tomando los equipos médicos que anunciaron en las conferencias, 1,839 intensivistas, lo que nos da un déficit de 839, a los que se tienen que añadir 5 médicos por cada intensivista y 5 enfermeras por cada médico, o sea, 25 enfermeras. Dentro de estos números, dependiendo cómo están organizados para la atención de pacientes habituales, podría haber déficits importantes o no. Entonces, en conclusión de esta parte de la capacidad de respuesta, determinamos que después de la reconversión habría disponibles 17,542 camas hospitalarias en unidades reconvertibles y 3,444 camas para pacientes críticos. Entonces, realmente hay que reconocer el esfuerzo que se ha hecho, porque en la conferencia del 5 de julio se reportaron 28,000 camas generales específicas para atención de Irak y 9,292 camas con ventilador para pacientes críticos, con un total ocupado de 12,316, porque naturalmente no todos los enfermos de COVID requieren hospitalización, y 3,531 ocupadas en unidades de cuidados intensivos. Entonces, sí, repito, realmente debe reconocerse la respuesta que se ha hecho, donde se añadieron más de 10,000 camas generales y 6,000 en unidades de cuidados intensivos en solamente los últimos 5 meses desde que empezó la pandemia. Y resaltamos otra vez que los recursos humanos, excepto por los intensivistas, podrían ser suficientes para la infraestructura disponible, excepto en las unidades de mayor complejidad. Y de todas formas, las limitantes de infraestructura hacen una diferencia que pues se necesitó añadir una parte importante. Esto es todo por mi parte. Le paso la palabra a Ricardo Vernon. Voy a compartir pantalla también. Ay, Dios mío. Bueno, entonces la primera parte, nosotros atendimos 3 partes. La primera era la de la capacidad del sistema, pero la pregunta es, bueno, capacidad para atender cuánto. Y en este proyecto había un componente a cargo de Juan Pablo Gutiérrez para estimar
el número de casos de COVID esperados en el Valle de México. Y nosotros estábamos haciendo las estimaciones de la capacidad hospitalaria para toda la nación. Entonces nos vimos, aunque no era originalmente parte de la tarea, decidimos hacer una proyección de casos para ver si ante lo que se podía esperar el sistema iba a ser suficiente. Y ¿qué fue lo que hicimos? Lo que hicimos es que tomamos los datos, el trabajo lo hicimos inicialmente en abril y después cuando se estaban terminando ya todos los trabajos editoriales, tuvimos oportunidad el 12 de mayo de actualizar los datos y pusimos los datos confirmados hasta ese momento por semana. Hicimos una cohorte sintética entre países en el que empezaba en la primera semana que habían tenido 100 o más casos. Entonces, en México, la primera semana que se cumplió esa condición fue el 18 de marzo de 2020, cuando se tuvieron 118 casos. Y la primera semana en la que Italia tuvo más de 100 casos fue 155, en Estados Unidos también 118 y en Japón 105. Entonces, esta fue nuestra cohorte sintética. Ordenamos los casos por semana y vimos los incrementos, los multiplicadores semanales que nos daban el número de casos. Entonces, en el caso de México, hasta ese momento llegamos hasta el 12 de mayo con 38,324 casos confirmados acumulados, y con estos multiplicadores semanales, con estas tasas de crecimiento de los casos, ¿no? Empezamos multiplicando el número de casos por 4 en una semana, y al cabo de 4, 5, 6, 7, 8 semanas, habíamos llegado a 1.39. Y para los otros países, Italia, Estados Unidos y Japón, teníamos series de números más largas, lo que nos permitía ver cuáles eran los posibles multiplicadores que se podían usar. Y lo que tomamos como referencia fue, como en todos los casos se veían multiplicadores descendientes, entonces dijimos, bueno, ¿cuál es el primer día en el que en cada uno de estos países se tuvo una tasa por abajo de 1.39%, que es donde nosotros estábamos en mayo? Y en Italia era 1.32, en Estados Unidos era 1.34, en Japón era aquí en el caso de Japón era interesante porque el primero fue 1.37, después más bajo que 1.39 fue 1.37, pero se vio un pequeño rebrote que aumentó a 2.11 y luego empezó a bajar. Entonces ahí aplicamos desde aquí, no están bien las sombras. Y estos multiplicadores los aplicamos entonces para determinar el número de casos en el escenario de que el crecimiento de casos fuera igual de lo que se había visto en Italia, en Estados Unidos y en Japón. Y de esa manera, entonces, pudimos calcular el número de casos esperados con las tasas de incremento. Las tasas de incremento llegaban hasta algún momento y a partir de ese momento simplemente, ahora sí que a ojo de buen cubero, seguimos la tendencia descendiente para llegar a la última semana de julio, que era cuando se esperaba en esos momentos que llegara
la epidemia a su máximo. Entonces, este es el caso de aplicar los multiplicadores de vistos en Estados Unidos a los datos de México, ¿no? Y pues para esta última semana, para esta semana de junio, hubiéramos esperado, nos quedamos muy cortos aquí utilizando los multiplicadores de Estados Unidos porque estaríamos en 114,000 y realmente es casi prácticamente el doble el número de casos. Y lo que pasa es que en México ha ido disminuyendo mucho más lento el número de casos desde hace 6 semanas, una cosa así. Estamos ya mero llegando al pico, pero para llegar a una meseta y no acabamos de llegar, ¿no? El caso es que a partir del número de casos acumulados, también podemos deducir el número de casos nuevos esperados en cada una de estas semanas y calculamos, estimamos que 25, utilizando lo que se había visto internacionalmente, calculamos que 25% de los casos nuevos llegarían al hospital y que 5% de los casos nuevos llegarían a unidades de terapia intensiva y que la mitad de los que llegaran a terapia intensiva morirían. Y estimamos también, a partir de estos datos que ya deducimos, todo de aquí, del número de casos acumulados y de los casos nuevos implicados, hicimos el cálculo de qué pasaría en términos de ocupación hospitalaria si considerábamos una o dos semanas de estancia hospitalaria, que aparentemente es corto, ¿no? Es supuesto, y de 2 o de 3 semanas de estancia en unidades de cuidados intensivos. Así que acaba Araceli de mostrarnos que de acuerdo con los datos de 2018 y los criterios de reconversión, podíamos esperar que habría 23,000 camas hospitalarias y casi 4,000 de cuidados intensivos. Y a partir de lo que vimos que la capacidad, siguiendo los escenarios de Japón, de Italia y de Estados Unidos, que se replicaran las tendencias de crecimiento de casos nuevos semanales en México, la capacidad instalada sí sería suficiente en términos de capacidad hospitalaria, pero en términos de unidades de terapia intensiva podría ser insuficiente dependiendo de la duración de la estancia hospitalaria. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Pues la conclusión es que la capacidad del sistema público de salud para responder a la emergencia sanitaria era apenas suficiente, si utilizando los datos de 2018, pero que la ampliación del sistema en estos pocos meses ha permitido enfrentar hasta el momento la contingencia, pero que el equilibrio es frágil y los recursos pueden verse estresados con incrementos relativamente pequeños en el número de casos nuevos. Y es preocupante que los casos nuevos han seguido creciendo y creciendo y creciendo, lo cual lleva cada vez a una mayor inercia y cualquier rebrote imprevisto puede desequilibrar al sistema. Y esa es la
la conclusión y entonces cedo la palabra a Juan Pablo Gutiérrez. Sí, muchas gracias, Ricardo. Justo ahora Juan Pablo nos va a contar un poco más de los escenarios que se trabajaron pensando en diferentes posibilidades del comportamiento del virus. Entonces, por favor, Juan Pablo, gracias. Gracias. Muy buenos días a todas, a todos. Ciertamente sí, la intención de estas breves láminas es hablar sobre estas estimaciones acerca de los posibles impactos de la pandemia en términos de salud y mirando también desde la perspectiva de los impactos sobre el sector salud en México, ¿no? Como ya se comentó previamente, un asunto importante es que estas proyecciones, estas estimaciones se trabajaron en abril y bueno, como se plantea en el documento, esto está hecho con un fuerte componente de incertidumbre, ¿no? Sobre qué es lo que iba a pasar. Algunas de las láminas que voy a mostrar, bueno, lo que hacen es mirar qué más sabemos ya, ¿no? Qué información adicional tenemos y de qué forma esto nos permite replantear o probablemente refinar algunas de las ideas que están mencionadas aquí, ¿no? Entonces, digo, en términos generales, estos son los aspectos de los que quiero comentar, ¿no? Entonces, en términos de cuáles efectos, bueno, en particular, estos efectos inmediatos que tienen que ver con las defunciones que se están observando, esta trágica pérdida de vidas, y que está, como está planteado aquí, bueno, tenemos las que son las directas, las que son defunciones ocasionadas directamente por la COVID y las defunciones indirectas en el sentido de aquellas que están ocurriendo y probablemente podrían llegar a incrementarse por otras causas y que tienen que ver con el estrés adicional que se está generando en los servicios de salud y que está haciendo que la atención de otras condiciones se está demorando más de lo que ya ocurría, ¿no? Entonces no rechazo en el sentido de negativo atender, pero dificultades para atender condiciones usuales que estarían recibiendo atención en los hospitales en particular, ¿no? Términos de los servicios de salud, bueno, este desgaste estructural, particularmente digo, el foco que voy a mencionar es sobre este consumo adicional de recursos en los servicios, en términos de si consideramos que cada hospital, cada establecimiento recibe recursos en términos de insumos para operar, pensando en la experiencia de los años previos, ¿no? Este proceso histórico de presupuestación. O sea, el asunto es que aquí estamos observando un shock externo que incrementa de forma dramática estas necesidades de insumos y que se están consumiendo y bueno, que va a requerir reponerse, ¿no? Y claramente el desgaste que está sufriendo el personal, que más allá de se trata de números adicionales de personas que requieren atención, es la atención a la COVID, requiere procedimientos de protección adicionales que están generando este mayor síndrome de desgaste en el personal. En términos de impactos mediatos, ¿no? Bueno, más en el mediano plazo, la discapacidad en las personas que se están recuperando. Sabemos todavía poco acerca de la magnitud de estas discapacidades, pero sabemos que existen. Y la potencial reducción en la esperanza de vida que tiene que ver con un incremento importante en la mortalidad, ¿no? Al final, bueno, lo que quiero es hacer énfasis en este asunto, que lo que necesitamos, lo que hace falta es esto que se le llama salud pública de precisión, ¿no? En el sentido necesitamos usar la información disponible para dirigir
mejor las intervenciones, reconociendo cuáles son estos elementos que incrementan el riesgo hacia las personas. Esto fue lo que, como decía, se construyó en abril, estos escenarios. Estos escenarios estuvieron inicialmente inspirados a partir de una publicación de una consultora de McKinsey que hablaba sobre estos posibles comportamientos de la pandemia en ese documento de McKinsey, más orientados hacia qué implicaciones tendría en el entorno de la economía, pero planteaba estas dos ideas importantes que retomamos para construir estos escenarios en términos del comportamiento de la pandemia, ¿no? Por un lado, lo que en ese momento era todavía una duda acerca de si esperaríamos tener un virus con un comportamiento estacional similar a la influenza, ¿no? Que entonces de forma natural, por las condiciones del clima, la humedad, tendería a decrecer la transmisión, por un lado, y por otro lado, considerando cuál podría ser los escenarios de efectividad de las medidas de mitigación, ¿no? Entonces se construyeron estos 4 escenarios, ¿no? Los 1A y 1B, que consideraban el comportamiento estacional del virus, y en términos de la efectividad de las medidas de mitigación, un escenario que podríamos llamar de alta efectividad, es una reducción en los contactos de hasta 70% y una reducción en la transmisibilidad de 10%. Y esta reducción en la transmisibilidad relacionada con el uso de medidas, particularmente el uso de cubrebocas de forma amplia en espacios donde la gente interactúa, ¿no? En el caso de los escenarios 2A y 2B, bueno, aquí lo que se modifica es esta idea del comportamiento estacional. Aquí no, se asume que no es estacional, que va a continuar la transmisión del virus durante todo el año, ¿no? Oye, en ese sentido, bueno, pues al día de hoy lo que sabemos es que estos son, entre el escenario 2A y 2B, son los escenarios que representan mejor la realidad como ocurrió, ¿no? Sabemos que el virus ha continuado el proceso de transmisión, ya Ricardo lo mencionaba hace un momento, hay incrementos, no parece que en el caso del país se haya llegado aún a esta meseta. Bueno, y los reportes que ha hecho la Organización Mundial de la Salud hablan de la pandemia se está agravando y particularmente en la región de Latinoamérica, de las Américas. Aquí se asumen estos dos, otra vez estos dos aspectos en términos de la efectividad de las medidas de mitigación, una alta y una, digamos, media. ¿Qué supuestos se consideraron en general para los escenarios? Bueno, por un lado, considerar que la totalidad de la población es susceptible, ¿no? Esto es simplemente el hecho que al tratarse de un virus nuevo, cualquier persona podría contraer la infección, ¿no? No hay quien tenga inmunidad aún, dado ya sea de forma natural o por vacunación. Importante que aquí hay un tema sobre los tipos de modelos que usamos para los modelos. Siguen esta secuencia de susceptibles, expuestos a infectados, ¿no? El tema es que los modelos usualmente asumen que la población expuesta es básicamente termina siendo el conjunto de la población susceptible. Un tema importante aquí es que lo que sabemos al día de hoy es que al menos en el caso de México, las infecciones se han concentrado todavía en un porcentaje relativamente pequeño de municipios, ¿no? En el sentido, está concentrado en las zonas urbanas grandes, no se ha distribuido por la totalidad del territorio. Entonces habría, ¿no?, ciertamente grupos de población que, siendo susceptibles, no han sido expuestas, ¿no? Y si se logra una mitigación apropiada en esos casos, bueno, podrían llegar a no estar expuestas en los siguientes meses, ¿no? Los modelos también asumen que la capacidad de reducir los contactos de las personas está hasta el punto del número de personas con que cada quien cohabita, ¿no? Sería el número mínimo de contactos. Se asume que la tasa de hospitalización es alrededor del 15%,
asumiendo que 1/3 de estas personas requerirían cuidados críticos, y la letalidad en los casos es del 6.6%, ¿no? Estos supuestos se generaron a partir de la información que estaba disponible en abril, ¿no? Entonces aquí, si volviéramos a correr los modelos, probablemente modificaríamos estos porcentajes, ¿no? Pero más o menos con esta información se construyeron, ¿no? Importante decir el modelo que usamos para generar los escenarios, ¿no? No voy a entrar obviamente en el detalle del modelo, pero solo decir que es un modelo determinista, ¿no? Que entonces asume que una vez que ponemos la información, se genera el resultado, no se retroalimenta de las proyecciones posteriores, no considera posibilidad de cambios o patrones diferentes en el comportamiento de la población, ¿no? O sea, una vez puestos los supuestos, se genera la estimación, ¿no? ¿Qué nos dijo este modelo? Bueno, los dos escenarios, ¿no? Estamos hablando del escenario más drástico, diríamos, el 2B, y el escenario 2A, que es el que habla de mayor efectividad de las intervenciones desarrolladas, ¿no? El escenario 2A pues, nos diría que en el transcurso del año se llegará hasta 1.7 millones de personas infectadas, eso es 1.3% de la población. La estimación podría parecer baja si pensamos en los datos que se han generado ya de cero prevalencia en otros países, ¿no? Que llegan en el orden del 5 hasta el 10%, incluso en algunas ciudades más alto, 20-25%, caso de Nueva York o España, Madrid, ¿no? Entonces hay un espacio ahí importante de diferencia, ¿no? ¿Qué implica con los supuestos planteados esto en términos de hospitalizaciones? Bueno, que 256,000 personas requerirían ser hospitalizadas y habría 16,900 defunciones, ¿no? Entonces ya sabemos que ese escenario se ha superado, ¿no? O sea, hay ya básicamente el doble de defunciones en este momento, y las hospitalizaciones, bueno, el asunto es que como sabemos por el abordaje del país en términos de las pruebas, no sabemos con exactitud cuántas personas infectadas han requerido hospitalización, pero sí sabemos que la mayor parte de los casos que se están confirmando son, bueno, o un porcentaje elevado son personas hospitalizadas, ¿no? Entonces no estamos lejos de esos números en términos de los casos confirmados. Por otro lado, bueno, sí estamos todavía y esperamos mantenernos muy lejos del escenario más drástico en este caso, que llegaríamos a 52% de las personas infectadas. Lo que es cierto es que, bueno, llegar dado que, como decía, la totalidad de la población es susceptible en el sentido que no ha desarrollado defensas, ¿no? En algún punto, y eso es un poco la diferencia relevante aquí, que no tendría por qué ocurrir en este año, pero en algún punto hasta 80% de la población probablemente va a contraer la infección, ¿no? Y eso es lo que va a permitir después generar inmunidad de lo que llaman inmunidad de rebaño, ¿no? Entonces, no es que 52% sea un número elevado de personas infectarse, lo que puede ser muy elevado es que eso ocurra en este año, ¿no? Porque eso nos llevaría a un escenario, pues sí, catastrófico en términos de defunciones. Aquí estamos hablando de 646,000 defunciones, que básicamente implicaría casi duplicar el número de defunciones que el país tiene en un año, ¿no? Entonces sí son escenarios, digo, es un escenario que parece en este momento muy extremo, ¿no? Como decía, las defunciones que ocurren habitualmente son 722,000, ¿no? Bueno, eso se ocurrió en 2018. Las proyecciones de CONAPO para este año hablaban de alcanzaríamos por todas las causas, para toda la población, 776,000 defunciones, ¿no? Eso es un dato que importante tener como referencia en los números que voy a comentar en un momento, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre estos escenarios? Bueno, claramente este asunto de la reducción en términos de los contactos, ¿no? Entonces, asume una efectividad que está a partir de las personas pueden mantenerse en sus viviendas,
que se da a través de la suspensión de actividades, ¿no? La reducción de transmisibilidad tiene que ver, digo, sí es el lavado de manos, la distancia, pero de forma muy importante el uso de cubrebocas, ¿no? ¿Cuál de estos dos escenarios representa mejor lo que está pasando? Bueno, sabemos que hay un porcentaje muy importante de la población que no puede mantenerse en las viviendas porque necesita realizar actividades económicas que les generen ingreso para poder subsistir, ¿no? Sabemos también que ya se está dando el reinicio de actividades, ¿no? Entonces, esto va a disminuir el número de personas en confinamiento y sabemos que el uso de cubrebocas dista mucho de ser el necesario, ¿no? En términos de la interacción entre personas, ¿no? Y eso es puede ser evidencia anecdótica al momento, ¿no? Es lo que se observa, ¿no? Y habrá que documentarlo, pero me parece que se va a documentar de esa forma, ¿no? O sea, hay un uso limitado de cubrebocas. Entonces, ¿en dónde estamos en este momento, no? Bueno, este momento está actualizado hasta aquí, hasta el día 6, ¿no? Entonces estábamos hablando de 30,000 defunciones, como decía, perdón, hablemos como puntos de referencia. Bueno, una primera referencia es decir que en 2018, ¿no? Alrededor de 13,000 defunciones era el nivel de la 10ª causa de muerte en el país. Y como decía, el escenario 2A hablaba de alrededor de 16,000, ¿no? Entonces ya estamos muy por arriba de esos escenarios, ¿no? ¿Hasta dónde puede llegar, ¿no? Bueno, entonces, utilizando la información que se genera a partir de los registros del país, bueno, está este esfuerzo que ha hecho el Instituto de Métrica de la Salud y Evaluación en Estados Unidos, que proyecta a partir de esa información, y esta proyección nos habla de 103,000 defunciones para el 1 de noviembre. Entonces, obviamente esto implicaría que podría incrementarse más hacia el final del año, ¿no? La proyección previa hablaba de 88,000 al 1 de octubre, ¿no? Hay este incremento para el 1 de noviembre. Yo sé que no se ve muy bien, pero el cuadrito que está abajo en términos de las proyecciones, lo que dice es que si se limitan las restricciones, se quitan las restricciones a la interacción, es decir, si todas las medidas que se tomaron de distanciamiento, la cuestión del uso de cubrebocas, se comporta de forma que no se contiene, no se mitiga la pandemia, con ese número de defunciones a esa misma fecha podría llegar hasta 207,000, ¿no? Entonces estamos hablando de pues, claramente niveles muy, muy importantes, ¿no? Como, bueno, aquí la referencia sería la segunda causa en 2018, fueron 101,000, ¿no? Entonces, en este nivel de las proyecciones, no es imposible pensar que la COVID-2019 va a ser la primera causa de muerte en México para este año, ¿no? ¿Hay supuestos detrás de esta estimación? Bueno, claramente uno importante que hay que pensarlo es que aquí estamos asumiendo que todas estas son defunciones adicionales, ¿no? Lo cierto es que, como sabemos, muchas de las personas que lamentablemente han fallecido por la COVID son personas que tenían alguna otra patología como diabetes, como hipertensión. Entonces son defunciones que no necesariamente son adicionales, ¿no? O sea, las personas que pudieron haber fallecido en el año por diabetes, bueno, fallecieron por la COVID, ¿no? Entonces habrá que tomar en cuenta eso. ¿Por qué? Bueno, porque pensando en qué implicaciones tiene esto en términos de desarrollo humano, ¿no? Entonces podríamos hacer una estimación de qué efecto tiene esto en la esperanza de vida al nacer. Entonces, si solamente usamos las defunciones confirmadas, ¿no? Y aquí, como digo, hay una sobreestimación si las tomamos todas como adicionales a las que hubieran ocurrido por el resto de las causas en 2020, esto implicaría una reducción probablemente menor, porque aquí, bueno, habrá que ver el posible intervalo de confianza, de 0.65 años para varones y 0.38 años para mujeres. Pero no obstante, si usamos
ya la proyección del Instituto de Métrica de la Salud y Evaluación, las que acabo de mencionar, de las 103,000 defunciones estimadas para el 1 de noviembre, este efecto podría ser de una reducción en la esperanza de vida al nacer en 2020 de 2 años para varones y 1.3 años para mujeres, ¿no? Digo, ciertamente hay una sobreestimación, como decía, porque se asume que son defunciones adicionales. Por otro lado, hay una subestimación porque sabemos que hay un subregistro en las defunciones, ¿no? Como saben, recientemente se hablaba que, por ejemplo, para Ciudad de México este subregistro podría ser hasta de 3 a 1, ¿no? Entonces, esto puede cambiar de forma importante, ¿no? En términos del sector salud, bueno, como decía, hay un incremento en el uso de los recursos sin que haya de la mano un incremento presupuestal, ¿no? Entonces hay un estrés muy importante en los servicios de salud, hay desgaste importante en el personal y hay una reducción pues muy clara en la capacidad para atender otras condiciones, ¿no? Entonces esta mortalidad por otras causas se está dando, ¿no? Y habrá que posteriormente documentarla. Importante señalar también que son las poblaciones en mayores condiciones de vulnerabilidad social quienes están enfrentando en mayor medida estos efectos, ¿no? No solamente porque la prevalencia de estas condiciones subyacentes que incrementan el mal pronóstico es mayor en estas poblaciones, es mayor también el descontrol en estas condiciones porque tienen un menor acceso a servicios y a los servicios a los que tienen acceso son de menor calidad, ¿no? Hay, y es lo que se está esperando, proyectando un incremento en la pobreza como consecuencia de la recesión económica y hay ciertamente los efectos en términos de la calidad en educación son mayores en las poblaciones que tienen menor capacidad económica, ¿no? Entonces esto va a acrecentar las brechas de desigualdad y en particular de inequidades en salud en los próximos meses, ¿no? Entonces, decía al inicio, el punto final es solo resaltar la importancia de la salud pública de precisión, ¿no? Es decir, necesitamos usar más, compartir los datos, focalizar intervenciones que reduzcan riesgo entre las personas susceptibles y personas susceptibles tomando en cuenta tanto las comorbilidades como la condición socioeconómica, la vulnerabilidad social. Un abordaje integral que mire la necesidad de sinergias entre los programas que atienden padecimientos crónicos no transmisibles y los que trabajan con infecciosas, es decir, no compartimentalizado como es hasta ahora, pero de forma integral, y claramente dotar a las personas que desde el punto de vista socioeconómico son vulnerables, ¿no? Con los medios para mitigar los efectos de la respuesta a la pandemia, es decir, si resulta relevante estas medidas de mitigación, es necesario que estas personas tengan la capacidad de realmente mantenerse en sus viviendas. Y eso es. Gracias. Gracias, Juan Pablo. La última parte es justamente para presentar las recomendaciones. Aquí mi colega Anabel Sulmón va a hacer la presentación. Gracias. Muchas gracias, Cintia. Sí, buenos días a todas y a todos. Para cerrar esta presentación y luego pasaremos a preguntas y respuestas, no quisiéramos dejar de abordar las reflexiones sobre orientaciones de política pública que se establecieron a raíz de estos análisis que acaban de presentar Araceli, Ricardo y Juan Pablo. Entonces, esas orientaciones de política pública se pensaron a corto plazo y a mediano y largo plazo. Pasamos a la siguiente. Entonces, primero les voy a presentar las de corto plazo. Aquí no estamos siendo exhaustivos en la presentación de estas orientaciones de política pública. Obviamente pueden consultar el informe para ver todas estas recomendaciones. La siguiente, por favor, Ali.
Entonces, bueno, primera recomendación de corto plazo y en resonancia con lo que acaba de comentar Juan Pablo, es asegurar una protección y un bienestar mínimo para el personal de salud. Eso implica cosas muy del día a día, que significa producir, adquirir, distribuir equipos de protección personal, desarrollar guías, protocolos y capacitar al personal de salud para su uso, para que estos equipos estén utilizados de manera oportuna y de manera continua, ¿no? Hay que mitigar, elaborar estrategias ante el tema de las bajas de personal. Estas bajas muchas veces las relacionamos con razón por el tema de contagio. Sabemos que el personal de salud ha sido contagiado en una proporción mayor a la población en general por evidentes razones. Pero también a eso se suma el tema del retiro voluntario, ¿no? Y ya ha sucedido y puede seguir sucediendo. Y esto también por varios motivos relacionados que también hay que atender. Juan Pablo lo mencionó, pero el tema del agotamiento, del burnout, de las agresiones que sufren el personal de salud, son temas que atender. Las sobrecargas de trabajo y de la misma manera. Entonces, intervenciones con soporte psicológico específicamente dirigido a este personal es algo clave. Pasemos a la siguiente. Otro tema importante que se debe de atender o que se debería de atender en el corto plazo es contar con una entidad que pueda planear, comprar, producir y distribuir los equipos y los insumos que se necesiten. Esto ante la COVID y ante cualquier emergencia sanitaria que se pueda presentar. Obviamente esto implica una lógica interinstitucional, entonces una alta coordinación y recursos financieros propios, ¿no? Que se deberían de aportar a partir de esta coordinación interinstitucional o directamente desde el presupuesto de egresos. Y también un tema clave es el de asegurar que esta información sea de calidad, entonces asegurar que haya mecanismos accesibles de información confiable y rápida para la toma de decisión. Pasemos a la siguiente. Otro tema que se requiere atender en el corto plazo es el de fortalecer la capacidad de atención en cuidados críticos. Como sabemos, pacientes COVID-19 que presentan una patología agudizada terminan en cuidados críticos. Y como lo comentó Araceli, ahí hay un desafío importante porque hay una escasez de infraestructura y de atención de personal en estas unidades. Entonces, lo que es un tema urgente de atender es el de poder fortalecer esas unidades, multiplicarlas y lo que comentaba también Juan Pablo, asegurar que puedan atender otros padecimientos, porque obviamente los pacientes COVID, si bien pueden ser atendidos de forma un poco, digamos, sí pueden ser atender en las unidades que hay por las cifras que se presentan y por el tema de reconversión contención, eso no resta que hay otros padecimientos que necesitan de esas unidades. Pasemos a la siguiente. Otro tema de atención es el de las pruebas. Es necesario poder expander la capacidad de aplicar, de procesarlas, para identificar casos y rastrear contactos. Esto implica diseñar una estrategia que, uno, permite identificar casos, tanto en el ámbito clínico como en el ámbito comunitario, y estrategias de aislamiento y rastreo de todos los contactos para prueba y aislamiento preventivo.
Esto es decisivo a la luz de lo golpeada que está siendo la economía. Y más en un contexto como el de México, en el que las medidas de distanciamiento y confinamiento han sido prolongadas y todavía no se abren de manera, o no se abren con un espectro que nos da optimismo. Entonces, para poder reiniciar la economía y reactivar la economía y mitigar las afectaciones en la economía, el procesamiento de pruebas y la aplicación de pruebas de manera mucho más masiva con lo que se está haciendo ahorita sería decisivo. Obviamente esto tiene costos importantes. Habría que ampliar fuertemente la red de laboratorios que pueda hacer las pruebas y también habría que reclutar y capacitar y pagar a un número elevado de personas que puedan dedicarse a las tareas de rastreo, por ejemplo, que son tareas que casi no se llevan a cabo hoy en día. Pasemos a la siguiente. Obviamente la investigación serológica es clave. Se podría pensar en una encuesta de hogares para conocer la prevalencia real de la infección y también para conocer los factores relacionados con la infección, factores de índole socioeconómico, también otros aspectos más relacionados a la salud. En este sentido, México ha tenido experiencias interesantes como la aplicación de la encuesta nacional de cero prevalencia de la H1N1 en 2009 y la encuesta nacional de salud y nutrición, que esta encuesta se aplica con un trabajo interinstitucional entre el INEGI y el Instituto Nacional de Salud Pública. En el caso de la investigación serológica referente a la COVID-19, se podría pensar, o sería necesario de igual manera una colaboración interinstitucional. Pasemos a la siguiente. Y finalmente, obviamente en el corto plazo, hay que reforzar la educación y la comunicación sobre medidas preventivas. Ya ha habido varias iniciativas, pero se sigue viendo debilitado, por ejemplo, el tema del uso del tapabocas, de las medidas de distanciamiento físico. Entonces, difundir mensajes pertinentes por radio, televisión, por redes sociales, a toda la población es algo que es sumamente necesario. No pueden ser acciones que no estén acompañadas de acciones concretas, acciones comunitarias para facilitar o para fortalecer la adopción de estas conductas preventivas. Acciones como facilitar a la población económicamente vulnerable la compra y la disponibilidad de productos de aseo y higiene son necesarias para que se transite de la comunicación a la acción, ¿no? Sabemos que hay poblaciones con factores de riesgo y vulnerabilidad mayor que no pueden adquirir el equipo necesario o el material necesario para adoptar estas conductas. También hay que pensar en programas para hacer disponible el agua potable de manera suficiente y continua para poblaciones que sufren escasez de este insumo. Respecto a, pasemos a la siguiente, a las medidas de mediano y largo plazo. La primera, siguiente, es la de pensar a más largo plazo un modelo de atención a la salud. Por lo que nos describieron Araceli y Ricardo, pues lo que vemos es que estamos ante un sistema de salud que si bien puede responder, es un sistema que se usa de manera, o que se agota, ¿no? Y que difícilmente y en tensión es capaz de responder a la pandemia y a la crisis. Hay algo que se llama un modelo de atención, que es una referencia básica para reconstruir en mediano o largo plazo un sistema de salud. En México, estos modelos de atención se ocupaban mucho en los años 70, 80 y
conforme fue pasando el tiempo, al final del siglo pasado se dejaron de usar. Podrían retomarse. Entonces, como nos decía Araceli, el principal problema relacionado a la capacidad de atención no es tanto la falta de personal, es la falta de infraestructura. No es que tenemos suficiente personal, es que por la infraestructura que tenemos no habría necesidad de capacitar y contratar a más personal. Entonces, primeramente, lo que hay que hacer es planear la expansión de esta infraestructura, particularmente para el segundo y tercer nivel de atención. Entonces, es necesario hacer diagnósticos de la situación de los hospitales, de las unidades de atención, para establecer este plan de remodelación, de reabastecimiento y de reconfiguración de la plantilla de personal. Y esto pensando en la escasez más fuerte que se observa en los estados que no son la capital y el Estado de México, y algunos estados que son claramente mucho más rezagados. Es necesario identificar y priorizar las obras que se deben de concluir en función de los objetivos establecidos y derivados del diagnóstico, y cambiar los procedimientos de autorización de obras. Como bien se ha podido observar, muchas obras de construcción de hospital, clínica y todo, está relacionado con temas políticos, electorales, muy alejados de la necesidad en salud. Entonces, cambiar los procedimientos de autorización puede ser de gran utilidad. Y finalmente hay que priorizar en equipamiento y en incremento de recursos de hospitales que atiendan a la población sin seguridad social, que son las unidades de atención con mayores carencias. Pasemos a la otra. No podemos dejar de pensar que hay una prevalencia importante en México de la COVID-19 porque hay causas subyacentes, ¿no? Que son enfermedades crónico-degenerativas. Ya hemos visto varios programas en México para atacar el problema del sobrepeso, de la obesidad, de la diabetes, de la hipertensión, pero vemos que no han sido suficientemente eficientes, puesto que esos factores siguen aumentando o siguen permaneciendo en las mismas tasas, ¿no? Y la pandemia que estamos viviendo nos demuestra una vez más el enorme costo que tiene para el país estos factores en momentos de crisis particularmente y en tiempos rutinarios. Entonces, el gobierno requiere de tomar medidas mucho más impactantes. Ahí hay muchas estrategias, pero obviamente una restricción mayor de la comercialización de productos que no sean dañinos para la salud de la población es una vía que se podría y se debería de explorar. Pasemos a la siguiente. Un tema que se ha hablado mucho en los medios y que es un tema real es la necesidad de crear una reserva estratégica de equipos e insumos. O sea, hemos visto una escasez, una falta de equipos para poder reaccionar en tiempo. Otro tema es el de, pasemos a la siguiente por favor, es el de poder diseñar e implementar una ley de producción en defensa del país. Esto porque se ha observado que México sí tiene fabricantes de ventiladores. El problema es que mucha de la producción, y eso sucedió particularmente en una etapa temprana de la gestión de la pandemia, lo que se observó es que mucha de esta producción estaba comprometida para el extranjero. Y esto obligó a ciertos decisores públicos en ciertas entidades federativas de tomar medidas para negociar que medidas arbitrarias más que todo, para que un porcentaje de la producción
de estas empresas tuviera un destino local y pudiera atender necesidades nacionales. Pues para no tener que recurrir a este tipo de prácticas, se podría pensar en una ley que obligue a los fabricantes a dirigir la producción para cubrir de manera prioritaria las necesidades del país y en caso de que sea necesario también a reconvertir sus líneas de producción de acorde a la necesidad nacional. Y creo que les quisiera presentar una última recomendación de largo plazo, que es obviamente de atender a las secuelas de condiciones sociales que dejará el virus, ¿no? Esto desde varios aspectos. Obviamente el encierro y el profundo descrecimiento económico va a dejar secuelas de larga duración. En el ámbito doméstico, la violencia se ha disparado y esto puede producir desintegración, disfuncionamiento familiar. También se han observado un incremento de la violencia de género, un incremento de violencia física hacia mujeres, un incremento de tasas de feminicidios. Es importante fortalecer los servicios de atención psicológica durante y después del confinamiento. Y esto pensando también en que hay que sensibilizar a la población que el aislamiento se puede, y lo estamos viendo, prolongar y repetir. Otra población que necesitará atención es personas que han sufrido pues, la enfermedad de la COVID-19, que han sufrido a raíz de eso una cierta estigmatización y que podrían llegar a tener estrés postraumático. Entonces, esas son de manera muy rápida las recomendaciones y las pistas de reflexión que queremos dejar para fortalecer la política pública. Y sin entrar a más detalle, pues les propongo que abramos una sesión de preguntas y respuestas. Ya hemos recibido algunas preguntas en el chat del Zoom. Sugiero dejen ahí sus preguntas, las vamos leyendo y les vamos contestando. Muchas gracias por su atención. Gracias, Anabel. Justamente ya tenemos un par de preguntas. Rápidamente, una en particular es de Alejandra Martínez. Dice, quisiera preguntarle su opinión sobre el desarrollo de la pandemia en los estados. La información que hoy vemos en el panorama a nivel nacional es a nivel nacional y eso permite determinar si aún hay capacidad hospitalaria en el país. Sin embargo, hoy leía por la mañana que en Tamaulipas se están saturando los hospitales. Entonces, la estrategia de reconversión hospitalaria ha dado resultados en lo agregado, pero ¿qué pasa cuando observamos los casos particulares en cada entidad? Esa es una de las preguntas. Ya por acá estaba también comentando un poco Juan Pablo. Y otra de las preguntas es, ¿qué opinan de la reapertura de guarderías el próximo lunes? No sé si alguno de ustedes quisiera responder. Araceli, Ricardo, Juan Pablo. Pues sí, si quieren yo podría hacer un comentario al respecto. Voy a volver a compartir rápido la pantalla para ver las deficiencias de infraestructura en diferentes estados. Y como pueden ver, en efecto, las deficiencias que podemos ver aquí por qué tan lejano está el puntito de la barra, varían muchísimo en los estados. En la Ciudad de México, obviamente tenemos muchas más camas de las 1 por 1000 como recomendadas como mínimo, que eso es un mínimo absoluto internacional, no quiere decir que sea una cantidad recomendada. Y esas también deben de compensar un poco las del Valle de México, ¿no? Pero tenemos estados en donde realmente el punto de partida era muy fuerte. Entonces, con el ejemplo de Tamaulipas que pregunta nuestro participante, ni siquiera es uno de los estados con mayor déficit, pero probablemente esté también
reflejándose la cercanía a un foco de contagios que es los estados de la frontera de Estados Unidos. Además de Tamaulipas, se ha visto un estrés muy fuerte en Baja California, que han presentado en las conferencias, que ya están superando al estrés que tuvo el sistema de la Ciudad de México. Entonces, sí, en efecto, aunque no se hizo un análisis particular por estado, sí podemos ver que hay diferencias muy importantes. Y, por ejemplo, estados como Chiapas, si se dispararan ahí los casos, es muy difícil que se... Imagínense, para todo el estado, 112 camas de atención crítica y 2,000 para una población de alrededor de 6 millones. Hay estados en donde definitivamente podría ser dramática la situación. Yo puedo comentar sobre el número de casos y lo que se ha visto en las últimas 4, 5, 6 semanas es que en el Valle de México, en la Ciudad de México y del Estado de México, el número de casos nuevos diarios ha sido más o menos estable, está más o menos horizontal, digo, con picos y bajos, pero fuera de México está creciendo, ¿no? Tiene una pendiente como de 45 grados. Y en México empezó antes, en la Ciudad de México empezó antes la epidemia, fue en donde empezó y con el tiempo se ha ido dispersando, el virus está llegando y entonces están en estos momentos de desarrollo. Ayer vi que las 3 ciudades con más crecimiento han sido, estoy hablando de memoria, no, quizás me pueda equivocar, pero eran Puebla, León y Mérida. Me asombró porque Yucatán iban muy bien, pero ya los alcanzó el destino, ¿no? Quizás solo agregar un poco porque acá Alejandra Martínez volvía a plantear este asunto de si es importante una estrategia que se adecue a cada entidad y ciertamente, o sea, me parece que es esencial que la respuesta considere las particularidades y yo no diría a la entidad, como ponía en un comentario previo, parece que esto debería incluso irse a una granularidad mayor, ¿no? O sea, las epidemias están... digo, la epidemia nacional es un conjunto de epidemias locales, ¿no? Que no necesariamente es la entidad en su conjunto, pero son las zonas metropolitanas y otras zonas donde se está moviendo la epidemia en el país. Entonces, ciertamente es importante diseñar estrategias que sean específicas para la respuesta en ese momento, en esa zona, y para ello se requiere también, por otro lado, tener la información desagregada a ese nivel. Si puedo complementar algo más, a mí lo que me ha asombrado, digo, para complementar lo que dijo Juan Pablo, creo que sí, que desde el principio a mí me parecía que tenía que haber mucho más decisión en el nivel local, ¿no? Mientras se aprendía y todo. Creo que lo que se ha descuidado, no sé particularmente enterado, pero es la educación pública, ¿no? Y yo llego a esa conclusión nada más de cuando camino en las calles, el comportamiento de la gente y de lo que veo en la calle respecto al uso de cubrebocas, de cubrebocas en lugares cerrados, de la disposición a mantener la distancia con las otras personas que van caminando, ¿no? Y entonces creo que es muy necesario utilizar el tiempo al que renunció el presidente López Obrador, el tiempo oficial en educación pública, en mensajes básicos de uso de cubrebocas, distancia, cómo caminar, no acercarse a la gente y así sucesivamente.
Gracias. Justamente ahorita tenemos una pregunta más. Voy a retomar la de Blanca para el cierre, pero una pregunta que nos llegó desde Facebook. ¿Qué relevancia van a tomar herramientas financieras como los seguros en este ambiente de pandemia? Pues un comentario al respecto sería que el grueso de la respuesta se da en el sistema público, es decir, no a través de seguros privados, porque el grueso de la población se atiende en el sistema público. Sin embargo, obviamente el tamaño del mercado de seguros privados podría crecer, pero no es relevante a nivel, bueno, sí es relevante al nivel del sistema financiero de los seguros, del mercado de seguros probablemente, pero no al nivel de la respuesta nacional, yo creo. Esa es mi opinión. Okay. No, si no hubiera una... Yo creo sí. que respecto a seguros, pues lo previsible es que suban las tasas de los seguros de vida, el costo de los seguros de vida y de salud, ¿no? Porque empieza a haber un mayor riesgo de enfermedad. De lo que sacó, de los datos que sacó Juan Pablo, efectivamente hay un número que está siendo identificado de COVID, con el número de pruebas que casi todos estiman insuficientes. El mismo subsecretario López-Gatell dice que el número de muertes podría ser hasta el triple y el número de casos pues ciertamente podría ser 5, 6 o 7, 8, 9 o 10 veces mayor del que está indicado. En los estudios que hay aquí en México resulta que hay casi 3.5 veces más muertes en exceso respecto a los 4 años anteriores en este año, aquí en la Ciudad de México. Y no todas esas muertes son de COVID, pero algunas de ellas sí lo son. Y otras son aparentemente de gente que no recibe la atención médica, que le da miedo acudir al hospital. Yo soy sobreviviente de cáncer, tenía una cita de seguimiento a mediados de junio, y pues como estaba la cosa decidí no ir a esa cita y le hablé al médico, fui un mes después, no me morí ni nada, ¿no? Todo salió bien, pero muchos que tienen cardiopatías o cosas así más delicadas y más repentinas, toman la decisión de no exponerse y acaban muriendo por eso. Entonces, ligándolo de nuevo a los seguros, pues yo creo que el efecto con los seguros es que van a subir de precio. Así que, buena suerte. Bueno, quizás únicamente ya para cerrar el webinar y retomando un poquito la pregunta que nos hacía Blanca, preguntarles a ustedes como expertos del proceso de reapertura. Blanca preguntaba en particularmente qué opinaban de la reapertura de las guarderías este día, el lunes, pero pues tal vez dejarlo un poco más amplio el tema para que a manera de cierre nos puedan dar su opinión y con esto concluir también. No sé quién quisiera, Ricardo, Juan Pablo, Araceli. Pues creo que no hay sociedad que aguante un encierro permanente, ¿no? Ni individuos ni sociedades. Algo se tiene que hacer. Las economías familiares son muy frágiles aquí en México. El gobierno ha estado dando apoyos directos que creo que son adecuados, ¿no? Yo en particular sigo considerando que hay algo raro en los datos de México. Yo creo que es por la selectividad en el uso de las pruebas. En contraste con los datos de otros países, los que tenemos más de 65 y 70 años no somos
no tenemos los mismos riesgos aparentemente que se han visto en Europa y en Estados Unidos. Yo creo que esos datos son producto de la selectividad en el uso de las pruebas, y creo que en este contexto de reapertura, los mayores de 60 a 65 años tenemos que seguir teniendo mucho cuidado, quedarnos. Creo que sí se puede salir al aire libre, que si se mantiene la distancia, si pues tenemos que ir de repente a la tienda a comprar cosas, pues usar el cubrebocas y salir lo más rápido. Creo que los factores importantes son la distancia, ¿no? El lavado de manos, el uso de cubrebocas y estar lo menos posible en lugares públicos cerrados, el menor tiempo posible. Pues los niños, si los papás van a trabajar, los niños van a necesitar guarderías. Los jóvenes, que nos hagan el favor de no visitarnos a los viejos. Y pues ya, creo que es inevitable eso, ¿no? Yo pienso, como dice Ricardo, que en algún punto se tiene que reabrir la economía, ¿no? No hay forma que el país siga básicamente 100 días, ¿no?, de suspensión de actividades en lo general. Pero sí me parece que sería altamente deseable que esta reapertura se hiciera con pruebas masivas, ¿no?, que se pueda identificar de forma más adecuada la susceptibilidad. Y me parece esencial que un tema es que no podemos asumir que estas medidas de protección, de distanciamiento, ¿no?, dependen de decisiones individuales, ¿no? Estamos hablando de un asunto, hay un tema de determinación social que tiene que ver con procesos estructurales más importantes en términos de acceso a recursos, de acceso a información, a conocimiento, que se necesita una respuesta de esa magnitud estructural, ¿no? Entonces, si la población no está usando de forma adecuada cubrebocas y los cubrebocas que está usando no son los adecuados porque se reusan, porque se desgastan, y pues falta esa intervención pública que distribuya de forma masiva cubrebocas adecuados, que distribuya de forma masiva información que facilite, que permita este uso, y que de forma masiva igualmente estas medidas de reapertura consideren cómo asegurar, ¿no?, la distancia y cómo asegurar la protección de las personas. Claro, sí, sin duda alguna. Pues sí, finalmente es inevitable y tendremos que tener todas las precauciones al momento de volver a la normalidad, que será pues en otra medida, ¿no? Pues creo que a partir de esto, pues agradecer claramente a nuestros panelistas, Juan Pablo Gutiérrez, Ricardo Vernon, Araceli Fernández, el apoyo de Alejandro Pinelo, Ana del Toro, Brenda Ortiz y por supuesto a mi colega Anabel Sulmont en este proceso. Y pues de nuevo agradecer a ustedes que se conectaron. Los invitamos a que consulten el documento es público, está en la página del PNUD, y aprovechar para también invitarles, el próximo martes vamos a tener una presentación muy importante sobre los efectos de la COVID-19 en el IDH, en el Índice de Desarrollo Humano. Verán por ahí ya también la difusión de este evento. Entonces, pues sin más, muchísimas gracias a todos y todas, y gracias de nuevo a nuestros panelistas el día de hoy.